Bueno, mis hermanos, realmente ha sido todo un desafío por cuestiones de mi trabajo, pues hermanos, no tenía mucha disponibilidad de tiempo, así que por lo tanto me encuentran así vestida de esta manera, mis hermanos, pues realmente eh, trabajo en el área de la salud, trabajo en una clínica de la ciudad de Bogotá, en una clínica en salas de cirugía, amén. Entonces, gracias a Dios me ha ayudado a poder acompañarlas en esta hora, pues soy la única persona en mi profesión durante mi turno, entonces si llegase a pasar algo, pues no podía acompañarlas, pero gracias a Dios me permitió poder estar en esta hora con ustedes. Y realmente a la hermana Mercedes, muchas gracias por la invitación que me ha extendido para poder estar acompañándoles en este bonito programa que son mis experiencias con Dios. Así que no siendo más, mis hermanos, los invito para que me acompañen aquí y abran sus Biblias en Salmos 23, versículo 4. ¿eh? Yo sé que es un salmo muy conocido para todos nosotros y allí dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bueno, mis hermanos, realmente para los que trabajamos en el área de la salud, lo que menos nosotros queremos es que a algún familiar le pase algo que tenga que ver con nuestra profesión. Por lo general nosotros siempre asemejamos a nuestros pacientes con alguien cercano, un papá, una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, y queremos siempre lo mejor, que todo salga muy bien durante los procedimientos que se vayan a realizar. Siempre, bueno, ya gracias a Dios van a ser 5 años en los cuales estoy trabajando aquí en esta clínica, donde 4 de ellos trabajan el turno de la noche. No es nada fácil, pero gracias a Dios me ha concedido la oportunidad de poder hacerlo y así mismo tener el tiempo para poder congregarme, porque siempre es duro los turnos en el área de la salud. Le contaba a mi papá hace mucho tiempo atrás de lo que veía, y realmente es una clínica donde se maneja los que más después de ella. Es lo que llegué de urgencia. Y siempre le contaba a mi papá lo que veía, sucedió en un momento muy difícil que me tocó a mí, ser familiar de un restaurante. El caso sucedió fue con mi papá. Esto es uno de los mayores temores que uno tiene, de encontrarse en una situación que sea tan cercana a uno. Así que no fue nada fácil, pero la palabra de Dios dice que aunque andemos en estos valles de sombra de muerte, ese es uno de los temores, realmente es un temor muy impresionante. Por la gracia de Dios, yo creo que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Mi papá comenzó a padecer una enfermedad en una de sus rodillas y fue fuertemente, cada día que avanzaba el tiempo, aumentando mucho más su dolor, tanto así que pues le dijimos: no, pues vámonos por urgencia. Cuando llegó allí a urgencias, lo primero que le dijo el médico, así el médico general: ¿usted qué se dedica? Después le contó: yo soy pastor. Yo ya sé, o sea, esa enfermedad le da a las monjitas que oran mucho. Usted ora mucho, y se pasa un nombre de oración. Pues sí, yo oro mucho. Entonces eso, yo sé que lo que es, y le mencionó el nombre de la enfermedad. Allí duró hospitalizado 3 días y lo mandaron a la casa con antibiótico y terminó como su tratamiento en la casa, pero aún así no mejoraba. Siguió aumentando el dolor y nos tocó irnos otra vez por urgencia, y esta vez lo hospitalizaron en una de las clínicas aquí en la ciudad de Bogotá. A simple vista, el dictamen del médico que no era muy grave, que tocaba hacer un sufrimiento no muy menor, no tan agresivo. Y siendo realistas, hermanos, conociendo el tema muy a fondo, dicen: no, es muy superficial, me toca no durar mucho hospitalizado. Estoy muy incrédula realmente en el proceso, y dije: no, eso es facilito, papá, no te preocupes. Le hicieron un lado en la rodilla
hizo en un lado de la rodilla y se salió. Le tomaron un cultivo y gracias a Dios todo salió negativo y volvió a la casa. Volvió a aumentarle el dolor y más días después comenzamos a ver una herida con pus cuando le dio a raíz de una infección, una bacteria muy agresiva. Volvimos otra vez y realmente esta intervención duró mucho más. Duró 3 semanas aproximadamente, donde realmente los médicos decían que esta enfermedad podía ser mucho más agresiva, solamente afectaba los tejidos blandos, que afectaba su rodilla, había sido afectada, le intervinieron muchas veces porque no lograban controlar la infección. Tomaron cultivos no solamente de la secreción, sino también del hueso. Nos decían que probablemente tenían esquizofrenia y cada vez que los escuchábamos a ellos hablar iba siendo muy agresivos. Yo sabía realmente que lo que se venía después, porque no era la primera vez que sabía de esta enfermedad. Realmente Dios es el que nos da la fortaleza en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos tan fuertes de una crisis como es esto. Y realmente veíamos a mi papá en una condición, en un estado de salud impresionantemente. Nosotros estamos conformados por un núcleo de 4 personas, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Entre los 3 nos tocaba cubrirnos porque al estar él padeciendo de un dolor de la rodilla no podía movilizarse solo, tenía que tener acompañante permanentemente. Yo trabajaba en las noches y las noches que trabajaba mi mamá era la que se quedaba cuidándose con él. Mi hermano podía a veces relevar a mi mamá, pero era una situación muy difícil donde realmente humanamente estábamos siendo más invadidos que por lo espiritual, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, el aliento que Él nos da, su protección divina. Estábamos perdiendo, perdónenme el ser tan sincera, y creo que ha sido la oportunidad donde puedo expresarme y ser totalmente sincera. A nadie le ha dicho, hermanos, pero llegaba en un momento donde nosotros no hallábamos como en la oración esa respuesta. Un día que tanto me marcó fue una noche en que teníamos era la única oportunidad donde estábamos los 3, delante de un montón de personas que nos estaban viendo en urgencias. Nos abrazamos y oramos a Dios como nunca, le clamamos a Él para que nos ayudara a salir de esa situación tan difícil. Creo que fue uno de los momentos en que jamás olvidaré de mi vida. No fue nada fácil, pero a veces en ese momento de ese valle de muerte, de ese valle de sombra de muerte, es donde nosotros debemos cada día fortalecernos. A veces no entendemos, leemos los versículos, leemos la Biblia, pero hasta que uno no realmente vive esa experiencia, no comprende muy bien. A veces nuestra incredulidad, ¿no?, agobia más nuestras vidas que nuestra fe. Gracias a Dios salimos adelante, había una iglesia, había unos hermanos que estaban en oración constantemente. Yo sé que no ha de ser muy fácil una persona que está padeciendo una enfermedad, que pueda clamar a Dios, que tenga esa fe. Muchas veces veíamos a nuestro papá que ya ni oraba del dolor tan impresionante, tan fuerte que tenía. Realmente en esos momentos uno tiene que acogerse mucho a la mano de Dios y decir lo que no temeremos mal alguno, no temeremos pase lo que pase. Ahí es donde realmente hay que fortalecernos en Dios. Gracias a Dios pudimos salir adelante en ese momento, en esas circunstancias, pero realmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, si uno se descuida un momento, puede atacar por otra manera. Así nos pasó con mi papá. Nos descuidamos, nos concentramos tanto en su rodilla que descuidamos su talón.
En uno de esos momentos, cuando duró más de 24 horas en urgencias, se le formó una úlcera en su talón de la pierna contraria a la que había sido intervenida. Y volvimos otra vez al proceso. Volvimos otra vez a comenzar de nuevo con urgencias. De ahí lo hospitalizaron a otra clínica aquí en Bogotá y volvimos otra vez a padecer el mismo calvario, por decirlo así. En ese proceso que Dios nos concedió, porque como vuelvo y reitero, todas las cosas nos ayudan a bien. Tuvimos la oportunidad de estar más fortalecidos en Dios. Ya habíamos pasado la primera prueba, veníamos por la segunda, pero esta vez sí veníamos más confiados en Dios y en su palabra, en la palabra de que no temeremos, porque sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Dios va con nosotros. Y esa es la protección divina de nuestro Dios. Y en eso debemos estar seguros de que Él está con nosotros. Dios se puso en nuestro camino personas de otras denominaciones y nos fortalecimos porque estaban en la misma condición que nosotros y había una persona allí que me marcó muchísimo, una señora que jamás pensé en la vida pasar mi cumpleaños en un hospital y ven a mi papá enfermo, convaleciendo en dolor. Para mí lo más grande y lo más hermoso es que decía Habacuc, aunque no haya cosas materiales, aunque no haya, dice allí, aunque no haya vacas en los corrales, con todo nos alegraremos en Jehová. Y ese día no estaba en las mejores condiciones. ¿Quién quiere pasar un cumpleaños en un hospital? Y menos viendo a alguien tan querido para uno sufrir. Ese día esta persona me pasó una Biblia, me dijo, muchacha, lea un texto, lea este texto, vamos a hacer una oración. Y creo que ese es un momento también muy memorable en mi vida. Sin saber, no conocía realmente a aquella persona, pero había algo que nos unía y era ese amor y esa fe en Dios. Y ese día hice la oración, oramos y ese fue el día de mis cumpleaños allí en urgencia. Esta vez venía más fortalecida en Dios y seguíamos ahí con la esperanza, la confianza en Dios. Lamentablemente también había una hermana de la congregación en las mismas condiciones que mi papá, estaba allí también hospitalizada y ya éramos 3 personas que clamábamos a Dios. Yo salía de la habitación después de que le asignaron a mi papá, salía de la habitación de allí y para visitar a mi hermana, que también estaba un poquito más delicada, porque la enfermedad que la agobiaba en ese momento era mucho más agresiva y los pronósticos eran peor que el de mi papá, pero estábamos ahí en oración, estábamos de un lado, de una habitación para otra, así. Anduvimos el 24 de diciembre, una festividad que es como tan importante a la gente, ¿no? Al mundo, una festividad pagana. Y mi papá estaba allí recluido y la gente le decía, ay, pero le tocó el 24 acá, señor. Y mi papá, no pasa nada, no pasa nada. Eso para mí no tiene mucho interés. Pero sabíamos que lo más importante para nosotros como cristianos es poder celebrar el año nuevo en Dios, poder darle gracias a Dios y más mi papá que tenía una congregación que estaba orando por él y teníamos la esperanza de todos poder congregarnos el 31. Cuando ya estuvo al día siguiente a punto de salir, gracias a Dios, le descubrieron que la enfermedad no había sido radicada en su piel. Ya había sido mucho más agresiva porque cada vez que él había sido intervenido en cirugía, le quitaban parte de su piecito, le quitaban parte de su talón, porque claramente no mejoraba, no había mejoría y al final recurrieron por colocarle un dispositivo en su pie para extraer toda esa bacteria y antibiótico, mucho antibiótico. Y solamente confiamos en Dios que las cosas mejoraran. Por la gracia de Dios, mi papá pudo salir de la clínica allí el 29 de diciembre.
Ya casi 30 de diciembre a medianoche pudo salir de la clínica. Y seguíamos en ese proceso, pero nunca perdimos la esperanza y la confianza en Dios. Nunca, nunca, nunca. Seguimos adelante y para mí la victoria era que mi papá pudiera volverse a arrodillar. Lo veíamos tan imposible porque su rodilla prácticamente estaba paralizada. Pero después de que pasó todo ello y volvimos a la iglesia y pudimos otra vez congregarnos como familia y él pudo volver a administrar la congregación, este ministerio que Dios le ha dado. Y lo más hermoso y lo más grande, poder volver a mi papá, verlo arrodillado. Siempre he visto a mi papá desde muy pequeño en hombre de oración. Y perdón, mis hermanos, si mi voz si me conmueve en esta hora, pero es para maravillarse uno en Dios, de conocerlo a Él tal y como es. Muchas veces vemos a nuestros pastores orar por los enfermos, orar. Siempre he visto a mi papá orar por los enfermos y Dios responde. Pero era un pastor en esas condiciones, creo que muy pocos los hemos visto como creyentes. Y yo le decía a Dios muchas veces en mi oraciones cuando no veíamos la luz, cuando los médicos nos decían lo peor, que no había mejoría, nada, nada. Mi papá sufrió más de 20 operaciones y nada, nada. Yo le decía a Dios, él ha sido un hombre, le dijo, ha puesto las manos sobre muchos enfermos y tú has respondido. ¿Por qué no ora? No entendíamos, pero sí aparte del proceso, hacía parte de eso que Dios tenía para nuestros ojos, de ver ese milagro tan grande. Nos tocó duro, nos tocó fuertemente y yo sé que no sé muchos de ustedes, mis hermanos, en esto, en lo que estamos hoy actualmente, en esta pandemia, cuántos muchos de nosotros hemos visto a nuestros familiares estar recluidos en la UCI, a nuestros hermanos, y tal vez unos hayan salido adelante, otros se hayan quedado ahí. A muchos la muerte nos ha tocado en esta pandemia muy cerca. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos, hemos perdido pastores. No ha sido nada fácil, pero la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra muerte, no temeremos. Sabemos que nuestra esperanza es ver a nuestro Señor Jesucristo en la gloria eterna. Amén. Y sabemos que para los santos la muerte es una bendición. Amén. Así que en esta hora, mis hermanos, les dejo este mensaje como miembro y personal de la salud. No es nada fácil. Y ese era mi temor, ese era mi gran temor, siéndoles sincero, mis hermanos, de ver a un familiar, a quien sea, y no pensé que me tocara a mí ver a mi papá. Muchas veces le contaba a mi papá lo que veía. Cuando tenía a mi papá hospitalizado y yo venía a trabajar, precisamente me encontraba con pacientes en la misma condición que mi papá y era un martirio, porque sabía que mi papá estaba también hospitalizado y estaba padeciendo lo mismo que estaba pasando mis pacientes. No era nada fácil, no es nada fácil usted tener la confianza en Dios, aunque la gente diga todo lo contrario. Ahí es donde va nuestra fe al límite, va a un extremo. Y realmente Él es el único que nos puede fortalecer a nosotros. Solamente Dios nos puede fortalecer. Y esa ha sido una experiencia que he tenido con Dios tan impresionante, que va ligada a mi profesión y a mi vida personal. Incluso mis hermanos, yo sé que no es nada fácil. A veces uno decirle a la persona lo entiendo, comprendo su dolor. No toda persona puede decir lo mismo cuando alguien fallece, porque no todos han pasado por la misma situación. Así que en esta hora, mis hermanas, este es mi corto mensaje, esta es mi corta experiencia. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios y diariamente estamos teniendo experiencias con nuestro Dios y creo que eso hace parte de nuestro proceso, eso hace parte de nuestra enseñanza. Y realmente quiero en esta hora dejarles este texto allí en Salmos 23. David cuenta en este salmo sus anécdotas como pastor de ovejas. ¿Qué era eso lo que lo atemorizaba a él?
que era lo que a él le preocupaba cuando iba en compañía de sus rebaños, de encontrar alimento, de encontrar agua. Decía que, que esto era lo que realmente quería, el bienestar para sus ovejas, para su rebaño, para lo que él hacía de su trabajo, de allí el gaje, el oficio, cuando era pastor de ovejas. Pero también había un temor, ¿no? Por la muerte, por donde él tuviera que cruzar, donde tuviera que caminar, ¿qué habría de pasar con su rebaño? Pero había una palabra, había allí un callado, una vara que le daba como esa protección para cuidar de ellas. En esta hora nosotros tenemos más que un callado, más que una vara, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que está a nuestro lado, cuidándonos, guardándonos de todo mal, guardándonos de todo peligro. A veces no entendemos nuestra situación, a veces no entendemos por qué las cosas, y a veces le decimos a Dios por qué, si no, tenemos que decirles para qué Él permite esto. Así que mis hermanas, hermanos que nos están viendo en esta hora, en esta madrugada de hoy, 3 de septiembre del 2021, no desmayemos, sigamos ahí firmes en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. No es nada fácil lo que nos debe pasar. De aquí en adelante vienen cosas peores, no sabemos, pero esto hace parte del proceso, ¿ve? Tenemos que estar firmes en nuestro Señor Jesucristo, firme en oración, firme en la palabra de Dios. Así pasemos por donde pasemos, por el valle de sombra de muerte. No debemos de temer porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Así que mis hermanas y hermanos que nos están viendo en esta hora, esta ha sido mi experiencia con Dios. Muchas gracias a la hermana Mercedes por, primeramente a Dios y a nuestra hermana por permitirme en esta hora compartir con ustedes, mis hermanos. Y realmente les dejo este texto para que nos fortalezcamos en Dios cada día.